La voz cantante de los católicos la llevó a Agustín. Defendió la inviolable santidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo, a pesar de la condición pecadora de sus miembros. La diferencia está en que los donatistas consideraban que la Iglesia era santa e inmaculada ya aquí, en el tiempo presente. Mientras Agustín, defendiendo la posición católica, decía que la Iglesia es santa e inmaculada ahora, pero lo será plenamente en la vida futura. De momento, en la Iglesia, como dicen las parábolas evangélicas, hay trigo y cizaña, hay peces grandes y peces pequeños. Los donatistas consideraban que el sacramento lo administraba, es decir, lo hacía más propiamente el ministro. Agustín, defendiendo la teología católica, decía que el sacramento, el autor del sacramento era propiamente Cristo. Y por tanto el ministro era eso, un ministro, un servidor. De esa teología los donatistas derivaban que los sacramentos administrados por un ministro no santo eran nulos, porque él no puede dar lo que no tiene. Si no tiene la gracia, él no la puede dar. Agustín, en cambio, decía, los sacramentos administrados por un ministro, aunque él sea pecador, son válidos. ¿Por qué? Porque quien da el sacramento es Cristo, por medio del otro. De ahí la frase tan conocida, bautiza a Pedro, es Cristo quien bautiza. Bautiza a Judas, es Cristo quien bautiza. La pugna fue encarnizada. Los argumentos de Agustín desarmaron a los donatistas y lo ratificó el emperador Honorio. Supuso el fin del cisma, pero no el fin de las batallas de Agustín. Tendrá que luchar contra otra insidiosa herejía surgida poco después, el pelagianismo. El pelagianismo, el mismo Pelagio y su escuela, piensan que todo lo bueno que hacemos, lo hacemos con nuestra propia voluntad. Por lo tanto, no es la acción de la gracia en nuestras almas lo que nos salva, sino que nosotros mismos nos salvamos con todo el bien que hacemos. El pecado de Adán era para Pelagio puramente personal. Ni la muerte ni la concupiscencia eran consecuencia de la caída original. Formaban parte de la naturaleza humana. Para obrar bien no era necesaria la gracia divina. La redención de Cristo no tenía otro valor que el de doctrina y ejemplo. Pelagio no niega la gracia. Pelagio habla de gracia, pero entiende la gracia de un modo diferente a como lo entiende Agustín. Para Pelagio es gracia la creación por parte de Dios. Para Pelagio es gracia la libertad que nos ha dado. Para Pelagio es gracia la enseñanza que Dios nos ha transmitido a través de la revelación. Y por tanto Agustín, aceptando la gracia tal como la presenta Pelagio, añade algo más. Agustín añade que la gracia es un auxilio divino para cumplir lo que la ley de Dios manda, obtener la justificación y perseverar en ella. Es una acción que afecta, que toca nuestra inteligencia para que pueda descubrir la verdad que ilumina la inteligencia, y que afecta y toca nuestra voluntad para robustecerla de modo que pueda seguir aquello que la inteligencia le muestra como verdad, como voluntad de Dios. San Agustín reivindica el valor infinito del sacrificio de la cruz. En ella, Cristo es, a la vez, sacerdote y víctima que redime a los hombres del pecado. Su pasión no fue solo un ejemplo, nos reconcilió con Dios. La gracia divina, fruto de la cruz, es pues indispensable para salvarse. Para Agustín, la gracia ayuda a la libertad, quitándole impedimentos que la impiden funcionar. Y por eso, Agustín, que admite que la gracia requiere la libertad, admite también y exige la colaboración humana. Decir o hablar de libertad implica hablar de la colaboración humana. La colaboración humana. La gracia de Dios no impide que el hombre ponga por su parte lo que él le reclama. El pelagianismo se propagó por África y después en Oriente. Fue su adalid un abogado noble, Celestio. Él sistematizó hábilmente su doctrina. Tanto en Oriente como en Occidente,
varios concilios locales juzgaron a los herejes, pero salieron indemnes. Año 417. Los concilios provinciales de Cartago y de Mileva rechazan las doctrinas de Pelagio y Celestio. El Papa Inocencio I ratifica las decisiones conciliares y excomulga a ambos herejes. Pero Inocencio I muere a los pocos días. Su sucesor, el Papa Zósimo, tras un nuevo concilio en Cartago, condena categóricamente esa herejía. Un partidario tardío del pelagianismo, Julián de Eclana, reabriría la controversia años después. Buen dialéctico, contaba con el apoyo del poderoso patriarca de Constantinopla, Nestorio. Julián y Agustín se combaten con la pluma, libro tras libro. ¿Quién vencerá? El obispo de Hipona refuta las tesis del obispo de Eclana. Pero su victoria será póstuma. La herejía no desaparecerá de modo definitivo hasta el concilio de Éfeso, un año después de su muerte. Los últimos años de vida de Agustín coincidieron con los primeros estragos del azote vándalo. Las invasiones germanas podían favorecer un nuevo rebrote de paganismo. Agustín escribiría entonces una de sus obras más brillantes, La ciudad de Dios. La obra está dividida en dos partes netamente definidas. Los 10 primeros libros, la primera parte, son una crítica dura del paganismo desde sus mismas fuentes. La segunda, los 12 libros restantes, desde el 11 hasta el 22, es una presentación de la Iglesia en sus comienzos, desde el inicio, desde la creación, en su recorrido histórico y en su término final. Subyace en esa magistral obra la inefable acción de la divina providencia que guía a la humanidad a lo largo de la historia. Agustín lanza así la primera gran teoría de la historia escrita en Occidente. Sin ella es difícil comprender nuestra civilización. A pesar de su salud precaria, realizó innumerables trabajos y viajes y llevó una vida muy ascética. Vivió haciendo un fecundo apostolado hasta su última hora. Antes de morir, quiso revisar todos sus libros. Por sí mismo, corrigió cuanto podía discordar de la fe de la Iglesia. Su legado fue inmenso. No hay aspecto de la ciencia de Dios que descuide la obra enciclopédica de San Agustín. Recogió, asimiló y transmitió dos culturas, la grecorromana y la judeocristiana. Marcó una nueva ruta de pensamiento y puso las bases filosóficas de la nueva era que despuntaba, el medioevo. Agustín es un coloso, es uno de los grandes de la humanidad, es un testimonio en el plano intelectual y también en el plano pastoral, en el plano eclesial, eclesiológico, un gran teólogo. Agustín lo es todo. Agustín es todo. Aquí, en Pavía, en la Basílica de San Pietro in Ciel d'Oro, yacen sus restos mortales. San Agustín expiró en el año 430. Alcanzó así aquel anhelo suyo tantas veces citado después. Nuestro corazón está inquieto, Señor, y no descansará hasta que repose en ti.